Es una nueva familia de modelos de visión que entienda de capacidades de visión y también de generación de texto, como ya nos habían mostrado anteriormente con Gema. Esta es la magia de PaliGema. Hoy te voy a enseñar cómo sacarle provecho a PaliGema, un modelo de visión del equipo de Google, y lo mejor de todo es que sí, viene de la familia de Gema, o sea que es totalmente open source. Quiere decir que es totalmente gratis. Y es importante entender que ya tenemos muchos modelos de visión. GPT-4 Vision, Gemini, Cloud 3 son modelos que pueden interpretar lo que ven, entre comillas, o básicamente interpretar el contexto de las imágenes para poder chatear o responder sobre ellas en su capa de texto. Lo interesante acá es que PaliGema es el primer modelo de visión totalmente open source y el equipo de Google nos entrega una muy buena herramienta y por supuesto hoy en este canal vamos a sacarle provecho. Pero antes de pasar al código, vamos a hablar de la arquitectura que tiene PaliGema y sus capacidades de visión, porque en verdad no es solo responder o entender el contexto de una imagen, sino va muchísimo más allá. Y para ello nos vamos a apoyar del equipo de Hugging Face, que hizo un muy buen blog acerca del tema. Por acá nos encontramos en el blog que hizo el equipo de Google y el equipo de Hugging Face. De nuevo, PaliGema es un modelo totalmente open source y claro, el equipo de Hugging Face lo empieza a utilizar, lo empieza a distribuir y crea distintos materiales para que la comunidad empiece a sacarle provecho. Entonces encontramos que es lo que nos mencionan, es una nueva familia de modelos de visión basado en el equipo de Google para poder tener un modelo de inteligencia artificial open source bastante ligero que entienda de capacidades de visión y también de generación de texto, como ya nos habían mostrado anteriormente con Gema. ¿Qué es PaliGema entonces? Es simplemente la recopilación de unas tecnologías que ya habíamos visto antes. Clip es un encoder muy parecido a Clip, que es esta inteligencia artificial que fue entrenada con imágenes o pares de imágenes y texto para entender las relaciones que hay dentro de las imágenes y dentro del contexto que se le está dando. Clip entonces es un proyecto que vimos hace un tiempo, funciona bastante rápido y la idea es un encoder o un decodificador. Toma las imágenes y las pasa a un espacio vectorial. Ese espacio o esa proyección vectorial que se está haciendo pasa luego a la concatenación de tokens de una manera que lo pueda entender un modelo que ya habíamos visto antes, que conocemos mucho, que es Gema, del equipo de Google. Muy alto nivel, supongamos que Clip son los ojos de PaliGema y Gema es la voz de PaliGema. Entonces, uno sirve para entender y decodificar las imágenes y Gema sirve para tomar ese texto o ese contexto que está dando a nivel de tokens de las imágenes y transformarlo utilizando el modelo de lenguaje en información que pueda entender, dándome la capacidad de preguntar a un modelo de inteligencia artificial con lenguaje natural qué está percibiendo en las imágenes. Y es interesante porque hablando de las capacidades del modelo, por supuesto puedo hacer caption, o sea, especifícame qué es lo que estás viendo en esta imagen. Y para este caso es algo de este estilo. Simplemente con decirle caption va a decirme, mira, en esta imagen veo algunos pájaros en una pared con un background, se puede ver como un edificio, unas ventanas, etcétera, etcétera, algunas plantas, etcétera. Pero también puedo hacerle preguntas al modelo, no solo describe la imagen, sino le puedo hacer preguntas tipo quién está en esta pared. No le hablo de nada más, sino simplemente quién estamos viendo en esta pared, a lo que responde David Bowie. Importante, también sirve para hacer detection. O sea, puedo decirle detecta dónde está el gato. Para este caso hay dos gatos y los va a detectar ambos mediante coordenadas que vienen en este orden. Vienen siempre de 4 de distintos valores de acuerdo a las tuplas que vaya a ubicar. Entonces,
la posición en Y, la posición en X, la posición en Y máxima y la posición en X máximo, en este orden. Esto, por supuesto, lo vamos a ver más adelante, pero acá quiero resaltar algo interesante y es que me dice cómo debería trabajar estas coordenadas. Es decir, me dice por acá que debería primero dividir esas coordenadas por 1024, que es lo que estamos viendo por acá, dividir cada una de las coordenadas en 1024 y luego multiplicarlas por el tamaño de la imagen de referencia, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, que es lo que estamos viendo acá. Y esa es la manera de sacar este tipo de detección. También tenemos algo muy interesante que hemos visto con Sam del equipo de Meta y es la segmentación. Yo le puedo decir, no me des las coordenadas específicas en 4 puntos para crear un rectángulo, sino dame totalmente el segmento específico de la imagen, lo más detallado que sea. Y para este caso me está dando el segmento, la segmentación de plantas, de pájaros, plantas, pájaros, que es lo que me está ubicando por acá. Estas palomitas o estas plantas. Ayuda a segmentarla y por supuesto eso también lo vamos a aplicar directamente en el código para que entiendas cómo funciona. Ahora sí, no siendo más, vamos a nuestra notebook. Listo, ya me encuentro por acá en la notebook y lo que voy a hacer es simplemente instalar algunas librerías. Para este caso, lo más importante, la librería de Transformers de Hugging Face, porque ya Hugging Face creó una librería, unos recursos para poder utilizar Polygema. Vamos a utilizar entonces Accelerate y Bits and Bytes por si queremos cambiar o por si queremos hacer un fine tuning. Pero para este caso no lo vamos a hacer, pero sí es un video que voy a hacer después porque el mayor provecho que le vamos a sacar a Polygema es hacer un fine tuning o un entrenamiento específico, porque si bien es un modelo generalista, el equipo de Google nos dice que lo mejor es entrenarlo para tareas específicas. Una vez instaladas las librerías, debo, y esto es importante, debo loguearme dentro de Hugging Face porque Polygema no tiene acceso, a pesar de ser open source, a menos de que lo hagas con una cuenta con los permisos ya firmados, y eso está en Hugging Face. Simplemente ejecuto esta celda y me va a pedir un token. Ese token puedo obtenerlo desde los settings, access token, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá sin que se vea el token porque esto da acceso a todos los servicios de Hugging Face. Esto debe ser, por supuesto, utilizado con cuidado y lo puedes generar de manera gratuita. Cargamos el modelo. Esto es interesante porque Polygema viene con un modelo de 3 billones de parámetros en distintas dimensiones de 224 por 224, 448 por 448 y 886 por 886. Son 3 distintas versiones. Para este caso vamos a utilizar la versión más ligera, que es 224 por 224. Y en este punto va a comenzar a descargar el modelo directamente para que lo podamos utilizar. Así que solo hace falta esperar. Ya en este punto descargó totalmente el modelo y el procesor que voy a utilizar para Polygema. Lo único que tengo que hacer es utilizar Polygema for Conditional Generator y Polygema Processor. Son dos librerías que ya están dentro de Transformers. No hay que hacer nada más. Puedo utilizarlo con GPU, que es lo recomendable, o simplemente con CPU, el modelo 224 que voy a utilizar. Y por default voy a utilizar una versión de float de 16 bits. Y listo, teniendo todo eso ya descargado, lo siguiente es cargar una imagen. Para este caso, previamente cargué dos imágenes, Animals PNG y Bodegón PNG, que son generadas con Midjourney. En este punto, genero y ejecuto esta celda simplemente para ver la imagen. Para este caso es de Animals. Y es una imagen que por supuesto es de Midjourney, es bastante grande, tiene muchísimos detalles y tarda un poco en cargar, pero la idea es jugar con imágenes de este tamaño para poder evaluar bien a Gema. Y lo que estamos viendo es algo como una pintura al óleo con dos Golden Retriever, dos perros y un gato jugando en el césped o en unas hojas. Es una imagen cuadrada, por ahora Polygema maneja imágenes cuadradas como lo mencioné anteriormente, que son imágenes, veámoslo por acá,
de 224 por 224, 448 por 448 y 896 por 896. Esos son los pesos de la resolución que puede generar, pero claro, le puedo pasar imágenes más grandes y él las va a rescalar. Teniendo ya la imagen, ahora va a utilizar un texto, un input de texto, porque acá viene en pares el uso de Palygema. Un texto que es el prompt que voy a agregar y una imagen de referencia que por supuesto es la imagen a la cual le vamos a hacer inferencia. Entonces en el texto va a ser caption, simplemente una instrucción para que me demuestre o me diga que viene en la imagen. La imagen que cargué previamente, que son estos Golden Retriever con el gato, y algunos hiperparámetros más. Esto lo vamos a pasar por el procesor que creamos previamente desde la librería de Transformers y lo dejamos en inputs. Estos inputs van a pasar entonces al modelo en la opción de generar. Y ya automáticamente el modelo Palygema sabe qué hacer con estos inputs y me va a dar un resultado. Generándolo, y esto es utilizando GPU, el proceso es bastante fluido y me dice al prompt caption, dice: en esta imagen podemos ver una pintura y en la pintura se puede ver a dos perros y un gato. Y el background son algunos árboles. Esto es directamente lo que está pasando con el modelo de inteligencia artificial. Y sí, totalmente gratis y replicable. Y yo creo que eso merece que te suscribas a este canal y por supuesto compartas el video. Pero hay algo interesante. Simplemente con el prompt diciéndole caption ES, o sea, Spanish, o el anglicismo, las siglas que tienen para español, va a generar exactamente lo mismo. Pasa de nuevo por el procesador, por el modelo, etcétera, y me dice un gato y dos perros sentados en la hierba. Claro, no es tan detallado porque estos modelos siempre son optimizados para el idioma inglés, pero simplemente con dejar esta opción en cualquiera de los prompts que vamos a ver, ya la respuesta la hace en español. Vamos a ver algo más, y es que podemos hacer preguntas a las imágenes. No voy a decirle caption, le voy a decir ¿cuántos gatos hay? Y sí, se lo voy a decir directamente en español. Me dice un gato. ¿De qué raza son los perros? Y esto es interesante porque, ojo, no solo está haciéndome la descripción de la imagen. También puedo preguntarle por detalles específicos de la imagen, a lo que me responde Golden Retriever. ¿De qué raza son los perros? Golden Retriever. A ese nivel de detalle puede llegar y de nuevo, este es un modelo de 3 billones de parámetros. Muy manejable y puede correr incluso en local. ¿De qué raza es el gato? Hagámosle una pregunta más. Dice, el gato es de raza Tabby. Yo no sé mucho de gatos, pero le voy a creer a el equipo de Palygema. Si no es así, por supuesto, puedes dejar como ves el rendimiento del modelo y las pruebas que hagas en el sistema de comentarios. Acá puedo seguir jugando todo el día con esto, haciéndole preguntas o haciéndole inferencias sobre las imágenes, pero es que tiene muchas más capacidades. Por ejemplo, detección de objetos. Que esto es interesante. Acá vamos a utilizar prompts o palabras reservadas específicas al comienzo del prompt para que sepa qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer. Para este caso, el keyword es detect o detecta. Y le voy a decir que detecte Golden Retriever. Él ya sabe que Golden Retriever son los perros que estamos viendo en la imagen. Al simplemente cambiar el prompt y el resto es exactamente igual, vamos a generarlo y veamos qué es lo que ocurre. Y esto es algo raro. Estamos viendo 1, 2, 3, 4 parámetros que parecen log, parecen un location, en verdad son coordenadas, seguido de un label, Golden Retriever, y un par más. ¿Por qué? Porque efectivamente identificó o detectó a dos Golden Retriever. Y esto es algo que nos muestra ya previamente el equipo de Gema. Por acá, si vemos las capacidades, vamos a detección y dice que retorna
Ymin, Xmin, Y más y X max, que tenemos que dividirlo por 1024 y multiplicarlo por el alto y el ancho de la imagen, y esto es justo lo que voy a hacer en este momento. Vamos a limpiar entonces un poco esas coordenadas. Hago un split de un salto de línea, porque él me retorna el prompt, salto de línea y luego la respuesta. Y luego hacemos un split más por este carácter punto y coma que separa los distintas detecciones que hizo el modelo de inteligencia artificial. ¿Listo? Tenemos una lista en la cual tengo las coordenadas seguidas por un espacio por Golden Retriever, coordenadas seguidas de un espacio por Golden Retriever, y esto es justo lo que voy a empezar a iterar. Para generar las coordenadas, primero debo tener números, y esos números debo dividirlos entre 1024 y multiplicarlos por el ancho y largo de la imagen. O sea que si me da solo este texto a la salida de Palihema, tengo que hacerle algo de limpieza. Y esa limpieza la podemos hacer con expresiones regulares o la librería RE. Y esta que tenemos acá es la expresión regular que incluso nos regaló el equipo de Google de Palihema para que la podamos utilizar. Esto lo encuentras, por supuesto, en la documentación que se encuentra en la descripción de este video. Le voy a decir que voy a obtener el ancho y el largo de las imágenes simplemente con la imagen de input, el size. Esto es de 1024 por 1024. Y le voy a decir que voy a crear algunas listas que están vacías, labels y cajas. Primero voy a tomar esta expresión regular y a cada uno de los resultados que tengo en este punto los voy a pasar por esa expresión regular hasta obtener un resultado. Luego voy a pedirle a ese resultado de las expresiones regulares que haga los grupos que se solicitaron en este punto, para luego tomar los resultados que tengo en esos grupos y dividirlos por 1024. Todos los resultados van a quedar entonces en Y1, X1, Y2 y X2 divididos por 1024, como lo dice el equipo de Gema. Luego a cada uno de ellos los voy a multiplicar de manera Y por el alto, X por el ancho de las imágenes. Y al final retorno en una posición distinta a la que la retorna Gema, porque así lo entiende Matplotlib, que es una librería que voy a utilizar de visualización. Pues le digo X1, Y1 y X2, Y2. Veamos entonces qué pasa si genero o si ejecuto esta línea que ya terminó. Lo primero que quiero que veas es M, que es el resultado de las expresiones regulares. El match que me hace es este. Log 1, 2, 3, 4, Golden Retriever. Eso no importa, en verdad es lo que estoy buscando, que haga ese match porque venía mucha más información. Y el grupo toma los 4 primeros parámetros de la lista. Hay más porque la segmentación viene con múltiples parámetros más, pero la detección solo con 4. Y estos son los 4 valores que voy a utilizar. Esto, por supuesto, es el resultado de estos grupos de las expresiones regulares. Teniendo ya esto y ejecutado, en mi lista de boxes y de labels tengo cargado la información. En boxes tengo entonces las coordenadas que voy a utilizar ya divididas entre 1024 y multiplicadas por el alto y el largo, tanto de una detección como de la otra, y los labels, para este caso ambos son Golden Retriever, así que son exactamente el mismo. Teniendo ya esas listas, simplemente puedo pintar dentro de la imagen. Voy a hacer una copia de la imagen y utilizando algunas librerías de Pil y de Matplotlib para trazar un rectángulo, que es esto que tenemos acá. Vamos a trazarlo iterando por tantas detecciones tenga en boxes, porque puede ser en este caso 2, pero en algún punto puede ser 20. Entonces vamos a empezar a iterar para pintar o dibujar este rectángulo utilizando las coordenadas y añadiendo un texto utilizando los labels. ¿Por qué boxes lo llamo acá?
porque el label lo quiero ubicar sobre el recuadro en X y Y en la esquina superior derecha. Ambos los voy a poner de color rojo, en verdad esto puede cambiar. Font size, generamos y esta es la magia de Poligema. Tenemos entonces un modelo que es capaz de detectar gratuitamente con inteligencia artificial dónde se encuentran cada uno de los objetos o de las entidades dentro de una imagen. Para este caso, los dos Golden Retriever, y funciona bastante bien. Y sí, esto es gratuito, es open source y se puede utilizar para cualquier proyecto de computer vision que tengas en mente. Vamos con un ejemplo más. Voy a cargar una nueva imagen. Esta imagen se llama Bodegón. Y efectivamente es una pintura o un lienzo de esta captura de imágenes que es distintos objetos dentro de una mesa decorativa. Y esta es la imagen que tenemos acá. Igualmente generada con Midjourney. Tenemos una botella, algunas manzanas, algunas uvas, flores, una lima al parecer, moras. Es un muy buen cuadro. Esto por supuesto fue generado con Midjourney, no la busqué en internet ni nada. También es cuadrada para que funcione mejor. Y ahora lo que voy a hacer acá es detecta la botella, punto y coma, manzana, punto y coma, limón. Vamos a decir que es esto, una lima. ¿Por qué punto y coma? Porque simplemente hace falta el prompt al inicio que se llame detect o ese keyword. Y luego lo que quiero que detecte lo puedo separar por punto y coma, lo que es maravilloso. El proceso de resultado es exactamente el mismo. Voy a generarlo. Y me dice que tengo una tupla para manzana, una tupla para botella, otra tupla para manzana, al parecer detectó dos, y una para limón, una más. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos previamente, lo separamos en una lista y por ahora voy a ordenar un poco el código y voy a mandar lo que hice antes a una función, pero es exactamente lo mismo. Va a recibir la lista, va a recibir las dimensiones de la imagen que tenemos por acá, el mismo código para retornar boxes y labels. Creo la función y le voy a enviar todo a la función. Ya en ese momento tengo cargados los boxes, que los vamos a ver acá. Debería haber 4. 1, 2, 3, 4, perfecto. Y también sus respectivos labels. Manzana, botella, manzana, limón. Perfecto. Vamos a hacer una función también para que haga el dibujo de los diferentes rectángulos, que es exactamente lo mismo que hicimos antes. Y por ahora generamos y veamos dónde las ubica. Excelente. Botella, todo esto, Apple, limón y esto, bueno, la verdad no sé qué es, pero parece también una manzana. Podría ser una manzana, en verdad. Y listo. Ese, o así de sencillo, es el proceso para detectar distintas entidades dentro de una imagen. Totalmente gratuito, con modelos como lo son Gema, con modelos como lo son la versión moderna de Clip que tiene el equipo de Google. Y por supuesto, esto lo puedes empezar a utilizar ya mismo para tus proyectos. Pero acá no acaba todo, también podemos hacer segmentación de objetos. Con el keyword segment, bottle y lemon, vamos a ejecutarlo. El resultado, y acá solo estoy cambiando el prompt, el resultado es coordenadas como lo vimos antes, pero también estos segmentos. Todos estos segmentos, después de tener el log y los segmentos, me van a permitir especificar de una manera mucho más detallada dónde está la entidad que estoy preguntando, que para este caso es bottle y lemon. Este proceso de segmentación, los encoders y la tokenización son algo distintos. Me voy a apoyar de un modelo distinto que se llama Poligema Hugging Face del repo, de este repo que tengo acá, que es el tokenizador. Y el resto
Polygema fue un modelo entrenado con JAX, que es un framework de inteligencia artificial que utiliza TPUs. De manera que voy a utilizar JAX y Flags en una función que lo único que va a hacer es buscarme todos los segmentos para tokenizarlos y obtener una máscara. El código es algo complicado, empieza muy parecido a como lo vimos antes, pero luego empieza a iterar sobre algunas redes convolucionales que vamos a pasar, que es un tema de pronto un poco más avanzado. No te preocupes si no lo entiendes, esto es una implementación por default. Yo simplemente la estoy llevando acá al código, pero ya todo esto está hecho para que lo puedas utilizar. No hay que escribir más código, ni siquiera al momento de hacer fine tuning. No importa que no lo entiendas de momento, pero dejo el código acá. El objetivo es encontrar una máscara. Lo primero que va a hacer es limpiar el resultado. Actualmente el resultado, si lo busco, me dice primero el prompt y luego las demás opciones de segmentación. Lo voy a empezar a limpiar. Voy a sacar las dimensiones de la imagen y en esta función extracts objects voy a pasarle el resultado, el alto y el largo, y él se va a encargar con todo el modelo o con todo el entrenamiento de procesamiento de estos segmentos, crear una máscara. Ejecuto y genero. Lo único que estoy haciendo es la generación de una máscara, iterando en cuántas máscaras haya generado o cuántas entidades haya identificado. Y acá está. Tenemos, al parecer el limón no lo entendió bien. Lo ubica más bien como por acá, como si fuera, no sé, una papaya. Pero la botella sí lo hizo bien. Esto hace parte de lo que menciona el equipo de Google, y es que entregan un modelo, pero la importancia del modelo es que se pueda hacer un fine tuning o un entrenamiento específico sobre algo para que tenga mejores resultados. Porque si no puede tener algunos resultados como estos que son alucinaciones. Pero así funciona la segmentación, la detección, el question answering de las imágenes y por supuesto la descripción de estas mismas. Todo con un mismo modelo, los mismos pesos y la misma estructura. Sí, yo sé. Así de fácil y gratuito, tenemos muy buenos resultados en un modelo totalmente open source con distintas capacidades. Por supuesto, la mejor manera de sacarle provecho a esto es haciendo un entrenamiento personalizado, aprovechando que es totalmente open source y los pesos están abiertos, para enseñarle a responder sobre imágenes específicas que quiero para mi proyecto o cualquier cosa que esté montando. Esto por supuesto lo vamos a ver en un video más en este canal, pero por ahora no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, que no te cuesta nada y hace que muchas más personas puedan estudiar o puedan aprender sobre este tipo de tecnologías. No siendo más, nos vemos en otra ocasión.